El rol de la persona directora en el proceso de contratación administrativa gestionado por la Junta Administrativa desde la Ley 9986 y el Reglamento 38249. Eh, Hay que poner como un preámbulo fundamental que esta charla va dirigida y se ofrece desde la figura de la persona directora. Sabemos que el tema de contratación administrativa también compete a otros actores, llámese contadores, llámese abogados, pero lo que tratamos de destacar en esta charla es que la misma va a estar dirigida a una figura medular en lo que son estos procesos dentro de los centros educativos y a través de las juntas administrativas, llámese secundaria, juntas de educación, llámese primaria, que es la persona directora. Ahora bien, ¿qué papel tiene esta persona? Bueno, ¿y cuál es la importancia de que tiene esta figura en lo que es el proceso de contratación administrativa? Primero, hay que contemplar que lo que son los centros educativos, llámese en escuelas, colegios, liceos, colegios técnicos, todo el gran panorama que tenemos de instituciones educativas a nivel país, pues son organizaciones que de una manera están vivas. Están vivas porque evolucionan. El centro educativo en el cual ustedes pueden trabajar hoy no es el mismo centro educativo que fue hace unos 15, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque su oferta cambia, su población meta cambia. Al cambiar esa población meta, al cambiar esta oferta continuamente, pues también van a cambiar las diferentes necesidades. Las necesidades que tenía nuestra población educativa en el 2024 son totalmente diferentes a las necesidades que tal vez pudieran tener en el 2014, a las que tuvieron en el año 94, a las que tuvieron tal vez en el año 64. Este, entonces, las necesidades van evolucionando. Sin embargo, tenemos una eh, pequeña limitación que eh, los recursos para atender esas necesidades, pues, son limitados. Entonces, tenemos necesidades ilimitadas que evolucionan constantemente, pero los recursos para suplir esas necesidades son limitados, escasean, y es ahí donde, pues, existe un ente especial, específico, muy particular en un centro educativo, encargado de suplir esas necesidades. El mismo tiene el nombre de Junta Administrativa. Pero en sí mismo la Junta, aunque es importante y está creada para suplir esas necesidades, necesita y requiere un mecanismo específico que le permita ordenar todos los procesos mediante los cuales se va a atender esas necesidades por parte de nuestra población educativa general, docentes, estudiantes, comunidad, etcétera. Bueno, este mecanismo, este medio a través del cual la Junta Administrativa logra suplir esas necesidades, pues es puntualmente la ley de contratación administrativa. Este, y también el reglamento de juntas. Entonces, ahí es donde nace, ¿verdad? La importancia de la persona directora. ¿Por qué? Porque la persona directora es la encargada primordial de velar, porque a través de la Junta Administrativa y en base a la ley de contratación administrativa y lo que es el reglamento de Junta, las necesidades infinitas, constantes, que evolucionan de nuestro centro educativo, este, sean atendidas de manera específica a través de proveedores, a través de diferentes contratos, a través de diferentes servicios. Entonces, si el director no está, no tenemos una persona que vele porque la Junta adecua los procesos de contratación de la manera ética, legal, efectiva y eficiente. Por ende, siempre vamos a determinar que aquí el liderazgo y la toma de decisiones por parte del director es fundamental. También lo que va a ser la eficiencia, la transparencia, la legalidad, es fundamental y necesario. Un director, si ocupa, si requiere que su comunidad sea atendida, debe velar porque la Junta Administrativa esté constantemente atendiendo los procesos de contratación administrativa pues de la manera más correcta posible. Ahora bien, ¿por qué nace la contratación administrativa, la contratación pública? ¿Cuál es su fundamento? Bueno, tenemos muchas leyes, pero en su fundamento nace
a partir de la Constitución Política, específicamente en el artículo número 182. Este artículo nos dice que los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los poderes del Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, todas estas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se hará mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. Aquí es donde nace el, digamos, el principio de contratación administrativa, el principio de contratación pública. ¿Por qué? Porque bien que mal, aunque en su momento hablamos de un Estado asistencialista, encargado social, encargado de desarrollar el progreso pues, de las personas y colectivos conforman nuestro país, en sí mismo no hablamos, o nuestro país no tiene un carácter de un Estado productor, o sea, el Estado como tal no produce como tal, digamos, bienes específicos. Llámese, por ejemplo, madera o ropa, ¿verdad? Eso no lo puede hacer el Estado. El Estado tiene un carácter más de índole administrativo. Entonces, como el Estado no produce en sí mismo bienes, servicios específicos, requiere indefectiblemente, pues, de una serie de proveedores que le permitan eso, que le permitan adquirir ciertos bienes necesarios para el desarrollo de sus propios procesos, de sus propios servicios. Es por eso que la Constitución política avala y valida la necesidad de generar licitaciones y contratos específicos para las compras requeridas para el funcionamiento del Estado a través de los fondos públicos que manejan las entidades que forman parte del Estado. Entonces, vean qué importante es este punto que es medular. Ahora bien, eh, cuando hablamos de la persona directora, como ya dijimos, él tiene un rol primordial porque es la encargada de velar porque la Junta Administrativa cumpla su rol adecuado en cuanto al debido y al correcto manejo de fondos, de licitaciones, de contratos. Por eso se habla que el director es una persona clave, pero vean qué particular, y eso está establecido en el reglamento de juntas, que nos dice que la persona directora o el director es una figura que tiene voz, pero no cuenta con voto. Al fin y al cabo, en las sesiones de junta, la persona que, o las personas encargadas, al fin y al cabo, de tomar decisiones, son los 5 miembros que conforman esta entidad. Presidente, vicepresidente, secretaría, y los vocales, vocal uno y vocal 2. Esas son las personas que sí pueden tomar decisiones. El director es una figura que surge como un respaldo, como un ente vigilante, como un ente supervisor, una persona que procura velar porque las decisiones de la Junta sean a derecho, es decir, atienden lo que establece la normativa y lo más importante, atiende a las necesidades reales del centro educativo. Este, y esas necesidades reales del centro educativo pues se realizan a través de los procesos de contratación administrativa, los cuales el director tiene que asegurar que sean transparentes, eficientes y alineados con las necesidades de la organización. Por ejemplo, si estamos en un centro educativo donde sabemos que nuestros estudiantes adquieren uniformes a través de una empresa privada, digámoslo así, a través de no sé, del depósito de ropa que está en la comunidad, pues hay una necesidad urgente porque se haga un cartel donde se oficialice la adquisición de una persona encargada de brindar el servicio de confección y venta de los uniformes oficiales del centro educativo. ¿Con qué fin? Pues con el fin de lograr, pues, tener a través de esta figura, pues, una empresa que va a hacer los uniformes según las necesidades del centro educativo, que probablemente, pues, va a costear los uniformes de una manera un poquito más económica para las personas interesadas en adquirirlos. Y lo más importante que, pues, a través de los convenios y contratos, pues, pueda ofrecer algún tipo de beneficio extra a la Junta Administrativa y por ende al centro educativo. Entonces, si nosotros tenemos un conocimiento que pues nosotros no tenemos un proveedor oficial de camisas y de uniformes, pues ¿qué tiene que hacer el director? Velar porque la Junta ejecute un cartel de licitación mediante el cual se logre contratar a una empresa que supla esta necesidad. Por ende, es muy importante, como dice acá,
el director tiene que velar porque los contratos atiendan las necesidades reales del centro educativo. Ahora bien, ¿qué funciones específicamente tiene la persona, pues, directora en cuanto a la junta administrativa y en cuanto a todo el proceso de contratación administrativa? Bueno, primero, recordemos que la planificación, los proyectos que la junta administrativa tiene que atender, nace a través de un documento medular que es el PAT, el Plan Anual de Trabajo, eh, que es un documento que viene a ordenar la organización presupuestaria del centro educativo a nivel anual y por ende también los contratos que se van a hacer a través de esas necesidades. No es bien visto que la Junta haga concursos, licitaciones a través de servicios o necesidades que no estén debidamente fundamentadas en un PAT. ¿Por qué? Porque eso lo que demuestra es que no hay una adecuada planificación, organización y sobre todo que no se están atendiendo a las necesidades reales del centro educativo o de la comunidad. ¿Por qué? Porque recuerden que el PAT nace a través de una serie de consultas públicas que hace el director digamos, en el año, durante el año, tomando en cuenta al gobierno estudiantil, a la comunidad de padres de familia, al consejo de profesores. Estas diferentes figuras son las que participan para establecer las necesidades que tiene que resolver el centro educativo a través de su junta y el director lo que hace es recopilar las mismas y aterrizarlas en un PAT. Entonces, si en el PAT no está reflejado una necesidad específica, pues reitero, no es bien visto que la Junta Administrativa pues atienda necesidades que no estén contempladas en este instrumento. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, digamos que se hizo el PAT y muy bien, se hizo el PAT con todas las necesidades, pero estamos en junio y resulta que los tanques sépticos de los baños ya están colapsados y se necesitan cambiar. Y resulta que la última vez que se cambiaron esos tanques sépticos fue hace 15, 20 años. O sea, en la actualidad no tenemos un proveedor, un contratista oficial encargado de cambiar el tanque séptico. Entonces, eso obliga a la Junta Administrativa a hacer un proceso, un contrato, una licitación para este motivo, porque hay una emergencia, una necesidad de emergencia. Entonces, a través de esa necesidad de emergencia, pues sí se justifica que, aunque en el PAT originalmente no se haya contemplado, no se haya proyectado la necesidad de una empresa encargada de cambiar el tanque séptico, pues se sabe que se necesita porque obviamente si no se atiende, pues se puede provocar una contaminación higiénica a la salubridad tremenda. Entonces vean que aunque el PAD establece un camino, un recorrido en cuanto al gasto presupuestario anual, tampoco es que es una camisa de fuerza. Lo más importante es que se tipifiquen las necesidades a largo plazo y esas necesidades a largo plazo las va a establecer el PAD. También el director, en torno a la Junta Administrativa y a través del PLAT, es el encargado de autorizar el inicio de los procedimientos de contratación administrativa y supervisar el cumplimiento de los contratos. Cuando hablamos de autorizar, ¿verdad? Hay que estar muy claro, el director es el que da su visto bueno, su aval para que inicien los procesos de contratación. ¿Por qué? Porque aunque el director es cierto, tiene voz, más no voto, el director, como lo dice el Código de la Educación, es el encargado de la marcha general del centro educativo. Entonces, por ejemplo, digamos que en el PAT se estableció como necesidad realizar una remodelación de los baños. Hay un presupuesto y ya la Junta está entendida que este año tenemos que hacer una contratación administrativa para cambiar los baños. Listo. Pero ese cambio de baños no puede ser necesariamente cuando la Junta sí lo asigne, porque la Junta perfectamente puede decir, bueno, vamos a iniciar con la remodelación de los baños ahora en marzo, pero en marzo ya estamos arrancando el curso lectivo, ya, o sea, y remodelar los baños a estas alturas, apenas iniciando años, pues nos va a generar un caos, los chiquillos van a quedar sin poder utilizar los baños por un tiempo, entonces es ahí donde el director tiene que decir, bueno, no, sí es importante, pero en marzo no podemos hacerlo porque apenas estamos arrancando con el curso lectivo. Entonces ahí es donde el director tiene que establecer estas fechas de inicio. Bueno, no, mejor arranquemos en julio, en vacaciones de 15 días. Entonces, hagamos la publicación del cartel en junio
y establecemos que el inicio de las obras va a ser en julio, donde hay una menor afectación para la comunidad. Ven ahí donde la mano del director es importantísima, porque aunque es una necesidad que se estableció en el PAT, si el director con su visión organizacional es el que tiene que determinar cuándo es que van a iniciar estas obras, para asegurar y garantizar, como se les acaba de comentar, que exista la menor afectación a la comunidad educativa. Y por ende, este, muy importante el liderazgo y la toma de decisiones informadas que va a tener el director en todo momento durante la gestión de la contratación administrativa. Aunque no seamos abogados, hablo de los directores, aunque no seamos contadores, es una obligación que el director tenga un conocimiento mínimo de lo que es contratación administrativa y lo que es el manejo contable del presupuesto que tiene el centro educativo. ¿Por qué? Porque el director, aunque tiene voz, pero no voto, él mismo no puede desconocer las decisiones de la Junta Administrativa y él mismo tiene la obligación de prevenir, advertir o inclusive denunciar cuando la Junta Administrativa está tomando una decisión equivocada o errada. Por ejemplo, si la Junta Administrativa ha confeccionado un cartel de licitación que a la luz de la ley no cumple con ciertos requisitos, el director es el que está obligado a hacerles advertencia a la Junta Administrativa. Si la Junta Administrativa hace un cartel de licitación para hacer una contratación administrativa, pero no cuenta con los recursos suficientes a nivel anual, según el presupuesto que está establecido en el PAT, para ello el director tiene que informarle, no, señores, actualmente, aunque sabemos que es una necesidad, el centro educativo no cuenta con ese recurso financiero, presupuestario para sostener esta contratación administrativa. Eh, por ejemplo, mismo ejemplo, vamos a remodelar los baños. Resulta que estamos en un centro educativo grande. Nuestro centro educativo tal vez tiene unos 6 pabellones, pero resulta que el presupuesto que tenemos actualmente apenas nos alcanza para remodelar eh, 3 de los 6 pabellones, pero resulta que la licitación estableció que se va a remodelar los 6, no los 3, que es lo que tiene el presupuesto. Claramente ahí es donde el director tiene que informar, advertir, alertar a la Junta Administrativa que no pueden continuar con una oferta porque se estarían haciendo un pliegue de condiciones equivocadas, erradas, y eso perfectamente puede conllevar a una demanda hacia la Junta Administrativa por establecer condiciones que no existen, como la inexistencia de un presupuesto suficiente para remodelar los 6 pabellones, los baños de los 6 pabellones, cuando realmente solamente tenemos presupuesto para remodelar 3. Entonces, ven qué importante que es el puesto del director y el conocimiento mínimo que tiene que tener en cuanto a aspectos legales y contables del manejo de los fondos, del presupuesto que va a ser la Junta Administrativa y el conocimiento en cuanto a los carteles de licitación que va a hacer esta entidad. Ahora bien, este, muy importante, eh, hablamos de la ley de contratación administrativa, porque tradicionalmente es así como nosotros, bueno, los compañeros colegas, que vienen trabajando con el ministerio antes del 2022, pues así es como usualmente le llamábamos, ley de contratación administrativa. Y yo me refirió con ese término como para no confundir, pero o sea, sí me tengo que corregir y tengo que decirles a ustedes que hay que corregirnos. ¿Por qué? Porque ya a partir del 2022, ya la ley de contratación administrativa ya no se llama de esa manera. Se hizo un cambio. Ahora la ley que anteriormente se llamaba Ley de Contratación Administrativa, que tenía el numeral 7494, ya cambió. Ahora se llama la Ley General de Contratación Pública y tiene el numeral 9986. Esta ley cambió y rige o empezó a regir a partir del 1 de diciembre de 2022. Entonces, para los compañeros, ¿verdad?, que trabajan en conjuntas, ¿verdad?, administrativas, que están vinculadas desde la administración educativa, es fundamental que ustedes ya vayan haciendo el cambio de chip. Ya no hablamos de ley de contratación administrativa, sino ley general de contratación pública. Y recordemos que lo que ya estuvo anteriormente establecido en esta ley, contratación administrativa, prácticamente en su mayoría ya está derogado y sustituido por esta nueva ley, que viene
pues de una otra manera, a regular, a reorganizar, a reordenar los procesos de contratación administrativa. Más adelante vamos a ver en qué cambia esta nueva ley, porque de una otra manera sí se hizo, fue principalmente para un objetivo muy claro, minimizar, ¿verdad? O reducir las situaciones de corrupción, que pese a que la ley de contratación administrativa, pues fue una ley, pues muy buena, muy gruesa, que realmente venía o sea, que ordenaba mucho todos los aspectos y procesos de la contratación administrativa en el sector público. Lo cierto es también es que esa antigua ley tenía muchos vicios, muchos vacíos. Entonces, la ley nueva, la 9986, se hizo con el fin específico de replantear todo el proceso de contratación administrativa. Ustedes dirán, bueno, ¿qué provocó ese cambio de ley? ¿Verdad? Porque las leyes, como ustedes saben, nacen a partir de cambios, de situaciones, de fenómenos específicos. La Asamblea Legislativa plantea proyectos de ley, ¿verdad? Que son ofrecidos por la comunidad, por el pueblo, ¿verdad? Para plantear, ¿verdad? Para corregir, subsanar, remediar situaciones que hasta ese momento están mal. Bueno, puntualmente la ley de contratación administrativa cambió a partir de todo el escándalo que se hizo con MECO. Si ustedes más no recuerdan, que hace unos años, ¿verdad? Se hizo en el gobierno del PAC, hubo un escándalo con MECO, con toda esta empresa de cemento, de construcción, donde se demostró que pues muchas de las obras viales que se habían hecho hasta ese momento, pues no habían logrado ser licitadas de una manera adecuada según los principios establecidos por la ley de administración, con la ley de contratación administrativa. En ese escándalo también estuvo en su momento metido H. Solís. Entonces, a partir de todo este escándalo, que lamentablemente no se ha resuelto, ustedes saben que todo eso todavía sigue en tribunales, pero a partir de esa situación, de ese grave fenómeno de corrupción, fue que se tomó la decisión de actualizar la ley de contratación administrativa para proyectarla como una ley de contratación pública y en general, lograr tres consideraciones. Primero, definir de manera más clara y específica las técnicas utilizadas por los diferentes entes públicos para realizar los procesos de contratación administrativa. Segunda consideración, lograr una mayor transparencia y publicidad en todos los procesos de contratación administrativa. Y lo tercero, asegurar una mayor objetividad en las evaluaciones realizadas para la asignación de los contratos. Porque con la antigua ley de contratación administrativa, esos criterios para evaluar la asignación de los contratos y por ende otorgarlos, pues carecían de esta objetividad y permitían que pues fueran otorgados por aspectos más pues, subjetivos, de intereses personales y con todo el tema este, pues de corrupción que se da con esto. Entonces, para que vean qué interesante cómo es que va surgiendo esta ley y cómo la misma se va adaptando a las necesidades y a las circunstancias que se van dando, ¿verdad?, en la historia de nuestro país. Ahora bien, en ese punto, vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios, que vamos a ver las diferencias entre la antigua ley, la 7494, la ley de contratación administrativa, con la nueva ley 9986, que es la ley de contratación pública. Es fundamental que dentro del ejercicio de administración del director, directora, que se hace mediante la administración educativa, tengamos muy claro estas leyes. Bueno, primero vamos a dividir esas diferencias digámoslo así, en premisas. La primera es en cuanto a su enfoque y objetivos. Primero, con la ley 7494, en cuanto al control y la fiscalización, esta hacía un mayor hincapié en lo que es el control de los procesos de contratación y eran procedimientos sumamente estrictos para la revisión y aprobación de contratos. En cambio, con la nueva ley, con la 9986, se logra simplificar esos procesos. Se permiten que sean un poquito más ágiles
menos burocráticos y por ende más eficientes. ¿Por qué? Porque con la antigua ley, por ejemplo, para comprar un lapicero, pues teníamos que hacer prácticamente todo un cartel de licitación para lograr adquirir una empresa que nos permitiera adquirir lapiceros. Ya con la ley 9986 se reduce ese proceso para que sea más fácil, más ágil adquirir un bien tan sencillo como es un lapicerito. También en cuanto a la estructura procedimental, con la ley 7494 se hace un enfoque en procedimientos demasiado detallados y específicos por cada tipo de contratación y con un marco sumamente rígido y menos flexible. En cambio, con la nueva ley, pues tenemos una estructura mucho más transparente y que propicia una mayor competitividad. ¿Por qué? Porque permite que entre los diferentes proveedores logre existir una mayor equidad en cuanto a las posibilidades de concurso. Ya no solamente el mismo proveedor puede y tiene que participar, sino que permite de una manera mucho más transparente abrir la ventana para que otros proveedores puedan participar de una manera más sencilla. También, en cuanto a la regulación, a la antigua ley era una regulación muy burocrática, tradicional, a través de, pues, una normativa que en realidad ya está un poquito eh, por así decirlo, obsoleta. En cambio, con esta nueva ley, el enfoque es más moderno. Lo que busca es que todos los procesos de contratación estén unificados dentro de un solo sector que es el sector público. ¿Por qué? Porque pasaba con la antigua ley que los procesos de contratación administrativa utilizaban diferentes modalidades, diferentes medios y los colegios adheridos al Ministerio de Educación Pública hacían procesos de contratación pues de una manera muy específica, particular y separada, inclusive dentro de los mismos colegios. Podíamos tener, por ejemplo, dos escuelitas ubicadas en la misma zona y una escuelita hacía un proceso de contratación administrativa para adquirir un bien, llámese implementos higiénicos, de una manera, y teníamos una escuelita que estaba a los 200, 100 metros con un proceso para adquirir de igual manera implementos higiénicos, recursos higiénicos, pero atendiendo un proceso de contratación administrativa totalmente diferente. O sea, hablando de una diferencia casi de 360 grados. Entonces, con la nueva ley, lo que se busca es unificar esos procesos eh, utilizando un instrumento que ha existido desde hace muchos años, pero esta ley ya lo pone sobre la mesa, que es el uso de las tecnologías. Ya con esta nueva ley, la tecnología adquiere un papel fundamental y nos permite y lo que promueve es que haya una universalización en los procesos de contratación y en los medios que se va a utilizar para ejecutarla. Ahora bien, hay otros cambios también muy importantes en cuanto al alcance y la cobertura. La ley 7494 tiene un alcance más limitado, más específico, sobre todo porque carece del uso de la tecnología. No lo contempla. En cambio, la 9986, al hacer uso de esta tecnología, pues logra que el alcance de los contratos, de las necesidades, sea mucho más universal, que abarque prácticamente todas las entidades del sector público y que incluya las diferentes dependencias, ministerios, municipios, empresas públicas y otras entidades. ¿Qué quiere decir eso? Que la tecnología permite que hayan plataformas mediante las cuales todas estas instancias puedan hacer sus solicitudes de contratación de sus necesidades de una manera universal. Entonces vean qué interesante cómo la ley hace más dinámica esta participación. También en cuanto a la ley 7494, tiene un enfoque más prescriptivo, más reglamentista, donde no hay mucha flexibilidad, ni tampoco hay una gran adaptación a las nuevas tecnologías. Entonces, se regulan de manera muy estricta los contratos y los medios para publicitar estos contratos, lo cual prácticamente hacía que, suena feo decirlo, pero que casi que ciertos proveedores a dedo tuvieran la oportunidad de licitar y fueran los únicos
que pudieran lograr esas licitaciones, porque era tan prescriptivo que prácticamente sí, pues, XY proveedor ya con conocimiento sabía cuáles eran las condiciones y solamente él podía concursarlas y lograr demostrarlas. En cambio, a la hora de integrarse la tecnología, se logra hacer una apertura, ¿verdad?, a los contratos y se logra que los requisitos para participar sean más amplios, con lo cual se asegura que ya cualquiera, ¿verdad? Cualquiera pueda concursar, participar y por ende se logre una mayor ética, transparencia en los procesos de contratación administrativa. También los medios cambian mucho, muchísimo lo que son los métodos, ya lo hemos referido con la 7494, pasamos de hacer usos de métodos más tradicionales, como la licitación pública, el concurso público, la contratación directa, a métodos menos restringidos, que incluyen procedimientos abiertos de negociación y que logren adaptarse no solamente a las necesidades de la entidad pública, en este caso el centro educativo, sino a las características de la empresa proveedor o servidor que quiere pues suplir esas necesidades a través del contrato. También con la ley 7494 se hacen controles sumamente rigurosos, lo cual al ser tan rigurosos pues generaba una burocracia que al final no permitía una adecuada, correcta flexibilidad de los procedimientos según las circunstancias. Entonces vean qué malo, porque no siempre lo que es riguroso es lo más sano. La nueva ley lo que procura es realizar una mayor transparencia, que se aumente los mecanismos para garantizar la misma, donde de una otra manera se asegure una publicidad en todo momento de los diferentes procesos de contratación. Porque bien que mal con la ley anterior, aunque era muy riguroso, los procesos de contratación eran que no podríamos decir que ocultos o que se escondían esos procesos, sino que los procesos de contratación administrativas con la antigua ley eran un poquito más opacos, no eran tan abiertos, no todos podían tener acceso al proceso que se atendió para que X ya empresa, en este caso X ya centro educativo, lograse adquirir este proveedor. Bueno, si cualquiera persona con la antigua ley decía, mira, es que yo quiero saber cómo es que X proveedor se le concesionó esta obra o se le concesionó este servicio, con la antigua ley era más difícil acceder a esa información. Con la nueva ley se logra un proceso de mayor transparencia, con la cual se lograba desde el primer proceso, del primer paso, hasta el último, hasta propiamente la contratación, pues demostrarse cuál es el proceso que se siguió, con el fin, pues, que todas las personas interesadas estén con conocimiento de que efectivamente se está cumpliendo con la normativa y que no hay ningún tipo de interés particular o de situación de corrupción en la contratación realizada o ejecutada. Ahora bien, en resumidas cuentas, lo que fue este cambio entre la ley 90, entre la 7494 y la 9986, lo que demuestra es una evolución en lo que es el proceso de contratación administrativa, que ahora pasa a ser un proceso de contratación pública, eh, donde pasamos de tener marcos más tradicionales y prescriptivos a marcos mucho más modernos, flexibles y orientados a la transparencia y eficiencia. Entonces, ambas leyes, obviamente, pues lo que siempre buscaron, regular y optimizar el uso de los recursos públicos. Sin embargo, como les digo, o como les he venido diciendo, la gran, digamos, facultad, ventaja, particularidad que tiene esta nueva ley que no tenía la anterior, es que permite que existan los medios digitales, las tecnologías de la información y comunicación como un recurso, como un medio para asegurar la transparencia y ética en los procesos de contratación administrativa. Esa es la gran virtud que tiene esta nueva ley que la anterior no la tenía. Ahora bien, ¿qué principios son claves
en lo que es la nueva ley de contratación pública, que tal vez anteriormente la ley de contratación administrativa no tenía. Bueno, la ley como tal menciona unos 12 principios. Yo en lo personal considero oportuno nada más mencionar 6 que son los más medulares en lo que es la función de un director o directora de un centro educativo. Primero vamos a hablar de un principio de igualdad y libre concurrencia. ¿Qué significa esto? Que en todos los procesos de contratación administrativa se va a procurar un trato igual a todos los proveedores. Es decir, que no va a haber preferencias. En palabras ticas, no hay argolla. La nueva ley lo que busca es que no exista más argolla. Que aunque sea el proveedor que toda la vida nos ha atendido y ha sido excelente y tal vez es el mejor amigo del presidente de la Junta Administrativa o es no sé, el compañero de trabajo de la secretaria, es una excelente persona, muy correcta, indiferentemente, todo lo que conozcamos de este proveedor, uno de los principios es que va a haber un trato igual, que aunque sea el proveedor que toda la vida ha atendido la Junta Administrativa, bueno, todos los años hay que licitar, o cuando termina el contrato, bueno, su contrato tenía 3 años de vigencia, ya caducó, hay que nuevamente hacer una licitación para el X servicio. Si usted quiere participar, participe, pero eso sí sepa que usted se le va a dar las mismas condiciones que al resto de proveedores que estén interesados en participar y sobre todo que no se le va a dar ningún tipo de preferencia. Entonces, vean qué interesante esta parte. También hay un principio de planificación y presupuesto. Entonces, lo que nos dice la ley es que se tiene obligatoriamente que exigir una adecuada planificación presupuestaria de las necesidades que se empiezan a suplir a través del contrato. Y esas necesidades que se planifican, que se van a presupuestar, ¿dónde es que van a estar reflejadas? Como lo acabamos de decir anteriormente, en el PAT. Entonces, eh, es incorrecto e inclusive ilegal atender procesos de contratación administrativa que no estén planificados adecuadamente, con las excepciones que ahorita vimos, ¿verdad? Una emergencia. Y también es incorrecto y hasta ilegal realizar un proceso de contratación administrativa, un cartel de licitación, si la Junta no posee contenido presupuestario para sostenerla. Otro ejemplo, queremos cámaras de seguridad porque resulta que tenemos demasiadas situaciones de bullying en el centro educativo. Lamentablemente estamos en una zona golpeada por el narco, hay muchas bandas y tenemos un trasiego, ¿verdad? Muy difícil de drogas todos los días. Y sabemos que con las cámaras podemos tener un poquito más de vigilancia y lograr minimizar esos riesgos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a hacer un cartel de licitación de cámaras de seguridad. Pero resulta que nosotros para dotar a todo el centro educativo de cámaras de seguridad ocupamos tal vez unos 10 millones de colones. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente la Junta Administrativa a la hora de hacer el presupuesto mediante el PAT, sí se establecieron que habían que comprar cámaras, pero la Junta Administrativa únicamente presupuestó 1 millón de colones. Qué mal. ¿Por qué? Porque no es que no se pueda hacer el cartel de licitación, se puede hacer perfectamente un cartel de licitación de cámaras, pero ya no va a ser para dotar a todo el centro educativo de cámaras. Si acaso va a ser para dotar un pabellón de cámaras, porque eso es lo que nos alcanza con el 1 millón de colones. Entonces, aunque sí sabemos que se necesita todo el centro educativo con cámaras, si no se presupuestó adecuadamente esa plata, pues se trabaja con lo que hay. No se puede hacer un cartel de 10 millones si no contamos con ese recurso. Obviamente en el sector público, pues uno pues puede, ¿verdad? Buscarle la comba al palo y hacer algún tipo de estrategia, ¿verdad? ¿Cuál sería? Pues muy sencilla. Sí. Si ustedes dicen, bueno, que se necesita, entonces lo que hacemos es una modificación del presupuesto, ¿verdad? Pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Pero es muy sencillo. Ustedes a través de la Junta, mediante una reunión, aprueban hacer una modificación, inyectamos, bueno, reducimos de X códigos, X cantidad de dinero y dotamos al código asignado para el tema de cámaras del presupuesto, que en este caso son 10 millones, y ustedes así con eso pueden hacerlo sin ningún tipo de problema con la ley. Pero como les digo, la charla de hoy no está para ver cómo es que ustedes pueden hacer
modificaciones de presupuesto, pero sí les comento y sí les indico que ustedes pueden hacerlo. Si ustedes ven que el presupuesto no les alcanza para atender una necesidad que es urgentísima y que se necesita suplir a través de una contratación administrativa, entonces ustedes hacen una modificación de presupuesto y lo hacen y lo pueden ejecutar. También un principio fundamental es un principio de integridad, donde lo que se asegura es que todas las personas que vayan a intervenir en el proceso de contratación, pues se van a ajustar a los principios normativos y a los principios éticos. Los principios normativos significa principio de la legalidad. Es decir, que todas las personas que vamos a intervenir en el proceso de contratación, vamos a actuar y proceder de una manera correcta y legal. ¿Y quiénes son todas las personas que van a intervenir en un proceso de contratación administrativa? Llámese los miembros de la Junta Administrativa o de la Junta de Educación, el director, directora del centro educativo y claramente las personas interesadas en ofertar, ¿verdad? En ofertar el contrato. Eh, Claramente, ¿eso qué quiere decir? Que a la hora que ustedes reciban la Junta Administrativa las diferentes ofertas, si en el momento de hacer estudios de esas ofertas se descubre que la persona interesada que concursó alteró la información, manipuló, la maquilló, pues claramente él no está cumpliendo con ese principio de integridad y solo por ese hecho se le puede automáticamente pues anular su oferta e inclusive si la manipulación fue muy gravosa, hasta se le podría denunciar ante las autoridades correspondientes. También tiene que haber, muy parecido al principio de integridad, un principio de transparencia que ya lo hemos comentado, que lo que procura es asegurar que todo el proceso de contratación administrativa sea público y sea accesible a todas las personas. Para esto, los recursos tecnológicos van a ser fundamentales. Un principio de eficiencia y eficacia que asegura que todos los fondos que se van a utilizar para sostener esta contratación, pues son fondos que realmente se van a utilizar, valga la redundancia, para atender la necesidad a través del proveedor. Entonces ahí viene la eficiencia y la eficacia. Si estamos destinando 10 millones para cámaras, lo que se busca es que esos 10 millones efectivamente se van a utilizar para cámaras de seguridad. No es que vamos a utilizar 10 millones y vamos a decirle al proveedor, bueno, proveedor, cóbreme nada más 9 y por aparte usted me da el millón de colones y yo por ahí veo qué hago con esa plata. No, obviamente estamos ante una situación de corrupción gravísima y es una situación que lamentablemente ha venido pues, dándose por muchos años en muchos centros educativos, que precisamente esta nueva ley lo que busca es eliminar al ser transparente todo el proceso de contratación administrativa. Pero el monto que ustedes, o no que ustedes, que se designó a través del PAT para suplir X necesidades a través de los procesos de contratación, ese monto tiene que respetarse. Si se asignó 5, 6, 7 millones, es deber de ustedes como director asegurar que la contratación gastó hasta el último 5 de esos 6 7 millones. Y si no, digamos que al final logramos ahorrar, digamos, con el proveedor, él pues logró ahorrar, ajustar la faja y logró que sobrara 1 millón de colones, por ejemplo, digamos que el de la cámara diga, no, es que al final logramos logré conseguir cámaras mucho más cómodas y logramos ahorrarles ustedes a la Junta 1 millón de colones, ¿ok? Entonces, ese 1 millón de colones pasa a ser un superávit que después se puede modificar, hacer una modificación presupuestaria para utilizarla en otro servicio, en otra necesidad. Así es como funciona la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos a través de la Junta Administrativa y la contratación pública. Y un principio modular es el de vigencia tecnológica, donde establece que pues, todos los procesos de contratación tienen que reunir mínimos de exigencia en calidad de actualización tecnológica. Es decir, que se van a utilizar de manera adecuada los recursos tecnológicos necesarios, indispensables y vigentes, es decir, actuales, para asegurar pues la transparencia, la eficiencia, la integridad, la planificación y la igualdad. Entonces vean, la tecnología para la nueva ley
de contratación pública es medular, porque este principio es el que nos permite asegurar que se ejecuten y que se respeten los demás principios que hemos venido comentando anteriormente. Muy bien, vamos a abrir otro espacio de preguntas, de consultas. Como les decía, indiferentemente que hablemos de ley de contratación administrativa o ley de contratación pública, el proceso para adquirir bienes y servicios se activa a través de la conformación de un cartel de licitación. ¿Qué es un cartel de licitación? Bueno, es un documento eh, que emite una institución pública, en este caso una junta, en el cual se establecen las condiciones bajo las cuales se necesita adquirir un bien o servicio. Eh, a nivel coloquial, es un documento que marca la cancha, que nos pone las reglas del juego, no sé, tanto para nosotros como tanto nosotros, al lado de la Junta Administrativa, Centro Educativo, que somos los que establecemos nuestras necesidades, como para el proveedor, quien va a saber cómo es que nosotros queremos que se suplan esas necesidades. Eh, en el tema de hacer carteles de licitación, ¿verdad? Si usted, bueno, hay muchos recursos. En Google ustedes ponen carteles de licitación y ya hay muchas instancias de centros educativos que han hecho sus propios carteles de licitación. Yo les recomiendo que puedan utilizar carteles de licitación de otros centros educativos como una base. No es algo para que ustedes asuman de manera literal, porque cada centro educativo tiene sus características muy diferentes, pero sí pueden tomar carteles de otros centros educativos como una base. Pero lo más adecuado es que ustedes siempre tengan de apoyo a un abogado o a una abogada que les ayude en este tema. Por lo menos para hacerlos, por lo menos, si no para que les confeccionen los carteles, por lo menos para que se los revisen. Porque un cartel de licitación hecho en cero por parte de un abogado te puede costar hasta, a una junta le puede costar hasta 200, 300 mil colones, dependiendo de lo complejo que sea el cartel o el servicio que se quiera adquirir a través del mismo. Por ejemplo, un cartel de licitación para crear un gimnasio, una cancha, algo grande, un pabellón entero, pues puede ser un cartel que cueste hasta 200, 300 mil colones. Entonces, cuando son carteles de esa naturaleza, insisto, pedirle a un abogado de buenas a primeras que te lo haga de cero, no es que no lo pueden hacer, pero sepan que el abogado va a cobrar lo correcto, lo justo, mínimo unos 200, 300 mil colones. Mi recomendación a nivel de carteles no es que ustedes pongan a los abogados a confeccionar de cero un cartel, sino que ustedes confeccionen con apoyo de la Junta el cartel y se lo entregan al abogado o al abogado para que se lo revise, porque una revisión del cartel es mucho más económica que una confección en cero. Una revisión de un cartel de licitación, un abogado te puede cobrar de 30 mil a 60 mil a 90 mil colones. O sea, no es tan caro como que un abogado haga de en cero un cartel. Entonces, es un pequeño tip, un pequeño consejo. Pero bueno, aquí tenemos una esquemita de los apartados básicos que debe tener un cartel. Hablamos de un encabezado, de un cuerpo y un cierre. El cuerpo va a poner, va a marcar esa cancha, como les decía, va a poner las condiciones generales del cartel, las condiciones específicas y lo más importante, cómo se va a evaluar al proveedor o la proveedora que están interesados en concursar en ese cartel. Esta evaluación es la parte más importante de un cartel. ¿Por qué? Porque esta evaluación es la que va a determinar quién va a ganar el cartel y quién va a excluirse o a perder el cartel, es decir, quién no va a ser elegido como proveedor. Y es muy importante que ustedes esta parte de evaluación la tengan bien conocida, bien conformada, porque habrá muchos proveedores que, pues sí, agachan la cabeza y dicen, sí, ok, perdí la licitación, no importa, está bien. Ahí aparecerá otra oportunidad. Si ustedes tienen la oportunidad y la suerte de encontrar con personas que oferten con esa actitud, buenísimo, porque en realidad es la minoría. Cuando hay carteles de licitaciones, como les digo, fuertes, de montos cuantiosos, hablamos de bastantes millones, donde implica la construcción tal vez de una obra fuerte para el centro educativo, donde hablamos mínimo unos 100, 200 millones de colones, les aseguro que si ese proveedor no quedó elegido, ese proveedor va a buscar hasta la mínima pulga, hasta la coma, para caerse abajo, para votar, ¿verdad? Ese cartel. Y si él descubrió que de manera incorrecta
no se eligió a la persona que, o sea, no se eligió correctamente a la persona que quedó electa como proveedor oficial de ese cartel, esa persona va a hacer lo que sea para, como les digo, votar, o sea, llevarse encima, digamos, votar, o sea, anular por completo este cartel. Entonces, sí es muy importante que ustedes este sistema de evaluación lo confeccionen de una manera muy correcta para que nadie les reclame, para que nadie les vote la contratación y no tengan que volver a empezar de cero. Ese es el peligro de no hacer una evaluación correcta o un sistema de evaluación correcto. Ahora bien, cuando hablamos de los contratos, como les digo, si hablamos de un contrato menor, ¿verdad? Pues, eh, de tal vez de menos de unos 2, 3 millones, probablemente no va a haber ningún proveedor que te vaya a reclamar si no fue electo como responsable, ¿verdad? O proveedor oficial de ese servicio, de esa contratación. Pero cuando hablamos de una contratación mayor, de más de 100 millones de colones, es ahí donde sí podemos llegar a tener problemas. Por ende, es importante que ustedes sepan diferenciar los tipos de procedimientos de contratación administrativa que existen. Y hablamos de tres tipos. La primera, la más común, la compra directa o la reducida. Este es el tipo de contrato que suele ser la menos costosa, es decir, no tiene un valor muy cuantioso, no hablamos de obras de más de 100 millones de colones, hablamos usualmente de obras que probablemente pueden ser entre unos 25 millones, no superan esa cantidad de dinero, entonces son más rápidas de ejecutar. Después, hablamos de una licitación abreviada o menor. Aquí ya hablamos de un monto mucho más grande. Podemos hablar de un monto de más de unos 20, probablemente de más de unos 29 millones de colones. Entonces, cuando es un monto mayor a 29 millones de colones, pues sí, ya ahí tenemos que elegir a mínimo 5 proveedores y hacer un proceso mucho más, grueso. Inclusive hasta algunos procesos conllevan la publicación en la Gaceta, y posee menos plazos de comparación que la licitación pública. Y la última, que hablamos de la licitación pública o la licitación mayor, que ya hablamos de montos pues grandes, hablamos de mínimo podemos hablar mínimo de unos 77 millones de colones. Ya implica una contratación más rigurosa, vamos a hablar de mayores plazos en la recepción de apelaciones y en la recepción de ofertas. Y obligatoriamente, la licitación pública tiene que estar publicada en la Gaceta. Ahora bien, en cuanto a los montos, ¿cómo podemos diferenciar entre cuándo es que vamos a hacer una compra o una licitación para una compra directa, una licitación para una licitación abreviada, una licitación, por así decirlo, menor, o una licitación mayor? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo podemos diferenciar estas tres? Eh, para eso tenemos que utilizar esas tablitas. Todos los años, la Contraloría General de la República emite estas tablas, que son los límites, que se llaman, ¿verdad? De manera más técnica, límites generales de contratación administrativa. Estos límites generales de contratación administrativa son las tablas que establecen los montos que van a diferenciar entre estos tres tipos de contratación. Entonces, muy sencillo, cuando hablamos de contratación, y esta es del 2020, o sea, ya está un poquito descontinuada. Las del 2024 ya tienen otros montos. Pero muy sencillo, según esta tablita, cuando hablamos de una licitación pública, una licitación, perdón, reducida directa, es un monto igual o menor a 3 millones. Cuando hablamos de una licitación abreviada o menor, es de un monto igual o menor a 29 millones. Y cuando hablamos de una licitación pública mayor, hablamos de un monto igual o mayor a 77 millones. Entonces, así es como ustedes tienen que jugar con los números. ¿Qué quiero decir? Si el día de mañana hay un proveedor que les dice, es que hay una necesidad, tenemos que cambiar, como les digo, no sé, el muro externo del centro educativo y hay que comprar
losas y hacer todo el proceso no te sale más de 2,5 millones, ok, entonces estamos hablando ahí de una compra directa y reducida. Es la más fácil de hacer. Pero si a la hora de cambiar ese muro resulta que vamos a cambiar todo el muro del centro educativo, todo para tener más seguridad, ya la malla nos está generando muchos problemas. Entonces, pero resulta que cambiar todo el muro del centro educativo tiene un costo mayor a 29 millones, entonces ya estamos hablando de una licitación abreviada o menor. Pero resulta que vamos a cambiar el muro, pero no vamos a hacerlo en losas. Queremos hacer un buen muro y lo vamos a hacer en block. Y al hacerlo en block, obviamente es mucho más caro. Entonces, ya estamos hablando de un monto tal vez de unos 90 millones. Esos 90 millones superan los 77 millones que establece esta tablita. Entonces, ya estamos hablando de una licitación pública mayor que obligatoriamente va a conllevar una publicación en la Gaceta. Entonces, súper importante que ustedes como directores siempre tengan en conocimiento los tres tipos de contratación existentes y cuándo es que se aplica la compra directa reducida, la licitación abreviada menor o la licitación pública mayor. Ahora bien, la Fundación Gente, que es la fundación encargada de brindar asesoramiento a las juntas administrativas y a los directores, cuando estaba la antigua ley de contratación administrativa, hizo un pequeño esquemita del diferente orden que tiene que tener un proceso de licitación. Eh, lo mantengo porque en relación a la nueva ley de contratación pública, el proceso casi que es el mismo. Lo único que se sustituye en todo esto es que va a ser a través de una plataforma que se llama el SICOP. Pero como estamos hablando que hay una excepción, ¿verdad? De unos 2, 3 años, todavía seguimos con este mismo procedimiento. Entonces, vamos a resumirlo. Bueno, primero, ¿qué hacemos? Planificar las necesidades de recursos, de proveedores que necesitamos para suplir, ¿verdad? Un proyecto del centro educativo. Entonces, primero planificamos. Después, la Junta Administrativa toma una decisión de publicar un cartel. Vamos a tomar la decisión de publicar un cartel para atender esta necesidad. Después, vamos a verificar si tenemos el presupuesto. Si no hay presupuesto, cortamos, paramos hasta acá. No continuamos con la licitación porque sabemos que no hay plata, que no hay dinero que vaya a sostener eh, pues, al contratista, a la persona que queremos contratar. Si hay presupuesto, bueno, vamos a determinar el tipo de procedimiento. Aquí está el tipo de procedimiento. Si va a ser una licitación pública, abreviada o una compra directa. Después de eso vamos a elaborar el cartel con las características que anteriormente vimos, que son estas. Después de elaborar el cartel, ya sabemos, mi consejo es que sean ustedes con la junta que elaboren el cartel y después se lo manden a un abogado para que esta persona se lo revise. Una vez que ha sido elaborado, vamos a invitar a las personas a concursar. Que igual, dependiendo si es una compra directa, abreviada, menor o mayor, eso determina la cantidad de personas que vamos a invitar. Ya las invitamos, hemos recibido las diferentes ofertas de diferentes proveedores interesados en concursar, en ser parte de esa contratación. Una vez que hemos recibido las mismas, vamos a hacer un estudio de las ofertas, donde sobre todo utilizamos la tablita para evaluar las ofertas recibidas, que como les dije anteriormente, es la parte más importante de un cartel de licitación, saber cómo es que se van a evaluar, a valorar a los diferentes proveedores interesados. Una vez que hemos hecho esta evaluación, se hace un acto final donde se establece quién va a ser la persona encargada o a la persona a la cual se le va a concesionar el contrato. Este acto oficial al final tiene que ser público y se le tiene que informar a todos los proveedores, a todas las personas interesadas o que manifestaron interés en participar, se les tiene que informar formalmente si fueron elegidas y si no fueron elegidas. Y si no fueron elegidas, el motivo. Una vez que se les ha informado a todos, pero igual hay que dar un tiempo de gracia, ¿verdad? Para ver si alguna de estas personas tiene alguna apelación.
Si ninguna persona tiene apelación y la persona a la cual se le otorgó el contrato está, pues, de acuerdo, entonces, eh, hacemos todo el proceso de validez, perfeccionamiento y formalización. Este proceso de perfeccionamiento es donde escuchamos a la persona que fue electa, al proveedor. ¿Por qué escucharlo? En el sentido si tiene que hacer algún tipo de petición, algún tipo de recomendación, algún tipo de cambio en el cartel de licitación. Digamos, no sé, que en el cartel solicitamos que todas las dudas, consultas que la Junta vaya a tener dirigidas al proveedor durante el tiempo de contrato tienen que ser resueltas en un plazo no menor a 48 horas, por ejemplo. Pero resulta que el proveedor dice, mira, 48 horas para mí es muy poco tiempo, ocupo que me den 72 horas. Entonces, ok, la Junta lo acuerda, ok, no van a ser 48 horas, sino que le vamos a dar un tiempo de gracia de 72 horas para que usted responda a todas las dudas, consultas, observaciones que se le hagan a usted durante, digamos, durante el contrato, durante el tiempo que rija el mismo. Por ejemplo, es un ejemplo. Ya lograron ese perfeccionamiento. Y una vez que las dos partes se han puesto de acuerdo, y ahora sí, firmamos el contrato y empezamos a ejecutar. Bueno, el proveedor empieza a ejecutar. Que en este caso, digamos, es la construcción de la tapia. Ok, ya. Listo, firmamos el contratito, ya usted quedó como el encargado de ejecutar la tapia y esperamos que se ejecute en el tiempo que está establecido según el contrato. Muy bien, entonces ya esa sería la parte más importante. Ahora bien, vamos a acelerar un poquito aquí porque esta era la parte más importante, al menos de la charla. Vamos a planificar y preparar el proceso de contratación mediante el cartel. Bueno, ¿cómo ustedes como directores, qué es lo que tienen que planificar y preparar a través del cartel? Bueno, primero, definir las necesidades. El cartel tiene que ser claro en establecer qué es lo que se necesita suplir o atender a través de el proveedor que vaya a ser elegido, ¿verdad? Si no es claro el cartel en las necesidades que se espera atender, bueno, ahí tenemos un montón de problemas, ¿verdad? Entonces, no hay director, no hay junta administrativa porque son ustedes, bueno, son estas personas, estas figuras, las encargadas de hacer ese proceso. Después, una vez que hemos definido esas necesidades, vamos a hacer los pliegos. Los pliegos, formalmente hablando, por así decirlo, es el cartel, es donde se establecen las condiciones con las cuales, ¿verdad? Se espera eh, contratar al proveedor, entonces, y deben cumplir todos los requisitos. Estos pliegos tienen que ser públicos, se tienen que entregar directamente a las personas que queremos o esperamos que concursen. Y una vez que hemos elaborado los pliegos, vamos pues obviamente a velar por todo el proceso de aprobación de los mismos y de publicación. Pliego es una manera diferente de hablar del cartel de licitación. El pliego es el cartel de licitación. Y una vez que se ha elaborado el pliego, el mismo se tiene que aprobar y comunicar, hacer público. Ahí es donde el director también tiene que velar por eso. No que el pliego, el cartel de licitación, se le haya remitido únicamente a los amigos del presidente de la Junta, sino que el director asegure que el pliego se le va a extender a todas las personas que tienen la capacidad real de atender esa necesidad, de suplir esa necesidad. Ahí el director es fundamental. De igual manera, ¿cuál es el rol del director en la elaboración de los pliegos, en la elaboración de los carteles? Bueno, primero, lograr una planificación estratégica, es decir, velar porque los pliegos cumplan con las condiciones reales que tiene que tener un cartel de licitación, que las acabamos de ver anteriormente. Después, tiene que haber una coordinación continua con expertos. Eh, Cuando hablamos coordinación continua con expertos, lo acabo de decir, los carteles de licitación, es un documento que cualquiera puede hacer. En Google hay muchos carteles, o sea, es algo muy sencillo. Como ya vimos, el ministerio ofrece guías para que se hagan los carteles, pero, a la hora de, aunque existan muchas guías, no es lo mismo tener una guía a tener el criterio, un experto que te vaya a decir, mira, esto que pusieron en el cartel está bien, está mal, va contra la ley, esto ya caducó. Entonces, es ahí donde tiene que existir esa coordinación. Yo recomiendo que cada junta administrativa, si no tiene contrato abierto con
abogado, pues sí tenga algún vínculo con algún abogado que les pueda ayudar, porque ese es el experto más importante que les va a decir si el cartel de licitación cumple o no con la legalidad, si está a derecho o no. Y también, fundamental, ¿verdad? El papel del director en revisar y aprobar ese pliego, ese cartel de licitación. Vamos a ver nuevamente, el director no tiene voz, digo, tiene, no, tiene voz, pero no tiene voto en una junta administrativa. Eso lo acabamos de decir. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el director no está conforme con el pliego, con el cartel de licitación, el director está obligado a indicarlo, a manifestarlo en reunión de junta. Tiene que decir, ocupo que en actas quede que yo no estoy de acuerdo con este cartel de licitación, porque no está en regla, no cumple con los requisitos legales. Lo he revisado y he visto que las tablas de evaluación eh, son anómalas, no son eficientes, no son correctas, no son transparentes. Estas tablas de evaluación de este cartel, por ejemplo, fueron creadas para que le calce al dedo a X o Y proveedor. Entonces yo por eso me opongo completamente. Ustedes salvan su voto, su responsabilidad, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, por lo cual ustedes solicitan que este cartel, ¿verdad? Se vaya abajo y se haga un nuevo cartel. La Junta puede tomar en cuenta sus consideraciones, su voz o no. Puede ser que la Junta, ojalá que sí sea, diga, sí, señor director, señora directora, hemos dado cuenta de la situación y vamos a hacer un nuevo cartel de licitación. Muy bien, eso es así genial. Y si no, si la Junta Administrativa termina siendo oídos sordos de su denuncia, entonces por lo menos ustedes aseguran que en un acta oficial de Junta Administrativa quedó su voz, ¿verdad? Debidamente prescrita, donde ustedes establecieron no estar de acuerdo con el cartel y si el día de mañana existiera algún tipo de situación, anomalía con ese cartel, ustedes tienen un documento que respalda que ustedes dieron cuenta de esa anomalía y que ustedes manifestaron estar en contra y aún así la Junta decidió continuar con ese cartel de licitación. Vean qué importante esto que estamos mencionando. Que ustedes siempre que ven algo anómalo, salven su voz, salven su voto, por así decirlo, porque si no lo salvan, si pasa algo mal, el direct, obviamente cualquier instancia judicial, administrativa, va a cuestionar al director y decir, bueno, director, si usted estaba presente en esa reunión de junta, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no se manifestó en contra? Muy bien, vamos al tercer espacio de preguntas. Olma, no sé si tenemos alguna consultita. Ok, vamos a ver si, por temas de tiempo, a ver si hay alguna pregunta, comentario. Puede levantar la mano. En el chat no hay ninguna pregunta, Roberto. Si alguien quiere hacer alguna consulta sobre este proceso ya, propiamente ya la licitación, puede activar el audio. Ok, no. Seguimos, Roberto. Adelante. Listo, vamos, ya nos falta poco. Bueno, en el reglamento 38.249. ¿Cuál es este reglamento? Porque aquí nada más ponemos el número. Bueno, igual, traten de tener muy presente aquí los compañeros, colegas, directores, ese es el reglamento de juntas. Es un reglamento que ustedes tienen que tener siempre en su mano, ¿verdad? Bueno, por lo menos a nivel digital, siempre estarlo repasando, observando, asesorándose con ese reglamento, porque es lo que regula todo el manejo de la Junta y por ende todo el manejo de los recursos públicos que se hace a través de esta entidad. Entonces, ¿qué regulaciones nos establece el reglamento de Junta en relación a los procesos de contratación pública que se realiza, o que se realizan a través de toda esta nueva legislatura? Bueno, primero, los tipos de contrato. El reglamento de Junta nos habla de los tres tipos de contratos que acabamos de ver, este, contratos de obra pública, de servicios, de suministros y de consultoría. Esos son los que hablan de los tipos de contratos de existencia que puede atender una junta administrativa. También el reglamento de junta nos va a hablar de las etapas del proceso que tiene que atender una junta administrativa para pues, atender de manera adecuada, transparente, un proceso de contratación administrativa. Y también el reglamento de junta nos va a hablar de una comisión de contratación, que es cuando se establece la conformación y funcionamiento este,
de una comisión que va a estar encargada de llevar a cabo todo el proceso de contratación administrativa y asesorar a la Junta Administrativa. Esta comisión puede estar encargada, bueno, puede estar conformada por los mismos miembros de la Junta Administrativa, por el director, por un abogado, por el contador, pero sí es importante que siempre logren conformar una pequeña comisión encargada de informar a la Junta Administrativa o de asesorarla a la Junta Administrativa sobre la conformación tanto del cartel como la propia confección del contrato. Insisto, mi recomendación es que al menos en esta comisión, al menos logren ustedes pues apoyarse de algún abogado. De igualmente para lo que es la planificación y preparación del proceso de contratación mediante el cartel, tres principios, como ya los mencionamos. La definición de las necesidades, la elaboración de los pliegos y la aprobación y la publicación del cartel, que fue algo que pues anteriormente ya tuvimos la oportunidad de comentarles. En cuanto a, vamos a, bueno, Olman, tal vez para romper un poquito el protocolo, pero tengo una consulta de Carla, tal vez para aprovecharla en el momento, para que después tal vez no se vaya la idea. Carla, te escucho. Que tener a nivel de la publicación y recepción de las ofertas. Bueno, que sean, que sea una publicación de la convocatoria que sea pública, es decir, que darle a todas las oportunidades, a todas las personas la misma oportunidad de participar, se establezca, ¿verdad? Un medio seguro, transparente para recibir las ofertas, que todas las personas interesadas sepan que dónde, en qué horas, con qué persona pueden entregar sus ofertas. En ocasiones hay carteles que dicen, sí, se aceptan las ofertas, pero no son claras en decir cuándo, dónde, con quién, a quién se les va a entregar esas ofertas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y también el cartel tiene que establecer de manera muy clarita cómo, cuándo y dónde se va a hacer la apertura de las ofertas, quiénes van a ser las encargadas de revisarla. Entonces, igual, el cartel muchas veces no es claro en ese tema, no se indica cuándo se van a abrir las ofertas, ni dónde, ni quién, ni cómo es que la Junta Administrativa va a tomar la decisión. Si no incluyen estos criterios mínimos en los carteles de licitación, cualquier persona, cualquier otra persona no elegida perfectamente este, les puede derogar, les puede traer al piso el cartel de licitación, si carece de alguno de estos tres elementos. Entonces, para que ustedes, por favor, pues tengan cuidadito con eso. También medular el tema del análisis y evaluación de las ofertas. Habíamos dicho que tienen que ser una revisión detallada, una evaluación de calidad y ante todo que siempre sea el precio lo que sea lo más importante a contemplar, sin que esto discrimine la calidad. Precio y calidad son los dos componentes medulares a la hora de evaluar una oferta, pero entre precio y calidad, pues, qué difícil, ¿verdad? Obviamente tenemos que priorizar algo de calidad porque no vamos a comprar una cochinada para la escuela ni para los niños y niñas que ocupan ese servicio, pero también el precio es importante porque con estos tiempos que estamos tan difíciles a nivel de presupuesto público, de cualquier cinquito es súper valioso. Entonces, ya ustedes como directores y la Junta Administrativa como tal tienen que ser los que siempre tengan, al momento de evaluar las diferentes ofertas, ver qué puede primar más. Bueno, vamos a primar más la calidad, aunque sea un producto más caro, pero bueno, aseguramos que sea un producto de calidad adecuado para nuestro centro educativo, o bueno, tal vez no es tan alta calidad, pero es un producto que se ajusta al presupuesto, a nuestros precios. Entonces, es algo que ustedes siempre van a tener como en una constante, ¿verdad? En un constante dilema, precio-calidad. Después, bueno, la publicación de las ofertas, ya lo comentamos, tiene que hacerse pública, eh, que todas las personas siempre estén enterados de quién fue la persona que se eligió, del periodo de recepción, de cómo es que se va a recibir, qué persona lo va a recibir. Y repito, ¿cuándo es que se va a hacer la elección de las ofertas? Es medular que existan en los carteles de licitación.
A la hora de adjudicar la oferta, muy importante definir eh, cómo se va a tomar la decisión, a través de qué medios se va a notificar y la manera en que se va a formalizar ese contrato para hacer un seguimiento y una supervisión del contrato ya entablado entre la Junta Administrativa y el proveedor. El director tiene que ser, bueno, tiene que cumplir tres funciones fundamentales. Primera, una revisión constante del contrato, estar verificando los entregables. Cuando hablamos de verificación de los entregables, hablamos de estar verificando lo que se pacte en el contrato, que lo pactado en el contrato se esté cumpliendo. Y una relación colaborativa fundamental. Recuerden que el director, aunque no tiene voto en la junta y tiene voz, a nivel de proveedores, el director es el jefe inmediato de los proveedores, más que inclusive que la junta administrativa. ¿Por qué? Porque aunque la junta administrativa es cierto que es un ente que apoya al director, el encargado de velar por la buena marcha del centro educativo es esta figura. Por ende, es el director la persona única responsable de ejercer una jefatura sobre el proveedor y encargado de velar porque el proveedor cumpla con lo que se estableció en el contrato. Entonces, ustedes como directores no pierdan esa autoridad frente a los proveedores. Y en el momento en que un proveedor les diga, no, es que yo no le tengo que dar cuentas a usted, solamente al proveedor o proveedora X, ahí hay que poner pues una pauta, ¿verdad? Y tomar las acciones administrativas que correspondan. Sobre la responsabilidad del director, pues ya hemos, del director sobre la planificación y las necesidades del contrato, ya pues hemos hablado un poquito sobre esto, determinar las necesidades, verificar que la norma se cumpla, planificar el presupuesto, tener una continua comunicación con la Junta Administrativa, ya eso son cositas que hemos mencionado anteriormente. En cuanto a la participación del director en la conformación de la Junta Administrativa, importantísimo, ¿verdad? Siempre saber y reconocer que aunque al fin y al cabo es la municipalidad los que elijan a los miembros de la Junta, es el director el encargado de formar las ternas. Y esto lo agrega acá porque recuerden que aunque el director no tiene, repito, el voto dentro de la Junta, es el director el que elige, al fin y al cabo, a través del Consejo de Profesores, a las personas que van a estar o van a ser partícipes dentro de esta Junta y a largo plazo son estos miembros de la Junta que fueron elegidos a través del Consejo de Profesores y el director los que al fin y al cabo van a terminar eligiendo a los proveedores. Entonces, vean qué interesante que aunque el director no es el que tiene voto, él, logrando una buena elección de miembros de la Junta, logra que esta Junta Administrativa sí cumpla a derecho de manera legal con toda la norma prescriptiva que establece la ley de contratación pública. Repito, si logramos que el Consejo de Profesores haga una buena elección de miembros. Esa es la parte fundamental. Sobre la supervisión del director en los procesos de evaluación de las ofertas, igual, siempre tiene que existir una revisión exhaustiva por parte del director de los contratos, del cumplimiento de los mismos, del cumplimiento de la labor que hacen los proveedores. Siempre se tiene que garantizar, el director tiene que garantizar que haya transparencia en los procesos de contratación administrativa, que se hizo un análisis técnico y financiero por parte del director y por parte de todas las personas involucradas en el proceso de contratación y elección del proveedor y que ante todo siempre hubo una comunicación efectiva. El director es la persona más responsable de comunicar adecuadamente y efectivamente a todos los miembros de la comunidad educativa los procesos de contratación pública que está generando en la Junta Administrativa. Para esto, los mecanismos más oportunos es, obviamente, el Consejo de Profesores a nivel de secundario o reunión de personal a nivel de primaria, pero también las circulares, los comunicados oficiales, el correo MEP, son, digámoslo así, los mecanismos que tiene el director para lograr una comunicación efectiva en todo momento con su comunidad sobre los procesos de contratación administrativa que está ejecutando la Junta Administrativa. En cuanto a la toma de decisiones, ¿verdad? Del director, en cuanto a la adjudicación, repito nuevamente,
es el que evalúa constantemente que las ofertas estén desarrolladas a derecho, que se cumplan, ¿verdad? En cuanto a la adjudicación con los criterios mínimos que establece la ley de contratación pública, y es el que hace las recomendaciones en todo momento el director a la Junta Administrativa sobre los alcances, límites, aciertos o desaciertos que la contratación está teniendo. Si el director ve que la contratación está adoleciendo de algún vicio, él está obligado a informarlo de manera inmediata a la Junta Administrativa. También tiene que haber un constante seguimiento por parte del director hacia la ejecución de los contratos a través de un monitoreo continuo, una calidad del servicio, es decir, el director es el principal encargado de velar porque el proveedor esté atendiendo su contrato con calidad, es decir, que los servicios realmente se están recibiendo como así lo establece como así lo estableció el contrato, y nuevamente estarle continuamente indicándole a la Junta todas las recomendaciones. Si el director ve que el proveedor eh, no cumple con las horas, no cumple con las cantidades que se lo solicita, el director tiene toda la potestad a la Junta Administrativa de solicitarle a ellos que hagan algún cambio al contrato si fuera necesario, hablen con el proveedor o inclusive si fuera necesario hasta le hagan una llamada de atención al proveedor, ¿verdad? Si el proveedor está incumpliendo con X o Y aspecto del contrato, pues la Junta Administrativa es la encargada de hacerle ver ese incumplimiento al proveedor y si fuera el caso, llamarle la atención o si una situación extrema, anular el contrato. Pero bueno, es un proceso un poquito tedioso que no vamos a hablar en esta charla, pero para que sepan que la Junta Administrativa puede hacer eso, si ustedes como directores les recomiendan hacerlo, si de manera evidente se demuestra que el proveedor está incumpliendo con algún aspecto del contrato. Ya para ir terminando, recuerden que hay un proceso de control por parte de las diferentes instancias externas al centro educativo, llámese supervisión, llámese dirección regional, que van a estar encargadas de velar por el adecuado cumplimiento, confección de los carteles de licitación y los contratos. ¿Qué es lo que van a revisar esas instancias? Eh, esta gráfica lo dice, una supervisión, una dirección regional, un departamento de Contraloría Interna, si el día de mañana te llega al centro educativo y te pide el cartel de licitación o el expediente, te va a revisar estos aspectos. Primero, todos los aspectos previos al inicio de la contratación, que se haya publicado, las ofertas, todo lo que ya hemos comentado. También te va a recibir, a revisar el expediente de la contratación. Consejo, toda la contratación, todo el cartel tiene que quedar resguardada en un expediente único. También te van a revisar probablemente el cartel, también todas las ofertas que fueron recibidas, las órdenes de compra. Cuando hablamos de órdenes de compra, hablamos de que ya hay un cartel, ya hay un contrato ya hecho, y las órdenes de compra son las diferentes órdenes de servicios que se ocupan, ¿verdad? Si se contrató una empresa de proveedor de material de higiénico, ¿verdad? Para los baños, entonces todas las órdenes de compra, no sé, de desinfectantes, de papel higiénico, eso también te lo pueden llegar a recibir. Y por último, lo más importante es que van a estar revisando que se esté ejecutando el contrato, que el servicio, el bien, ¿verdad? Se esté atendiendo de manera adecuada, que efectivamente el contratista, ¿verdad? Que está ahí para la junta administrativa encargada de suplir X o Y producto, esté cumpliendo con la entrega de dicho producto. Es lo más importante que va a revisar cualquier ente externo en cuanto a materia de contratación administrativa. Y ya para terminar, el principal rol que tiene que tener un director en cuanto a su junta siempre va a estar mediado por su liderazgo. La junta administrativa es un ente muy bonito, pero ustedes como directores, directoras, tienen que tener un manejo muy estratégico, donde su liderazgo tiene que manejarse de diferentes maneras. Esta charla no es una charla para hablar de liderazgo, pero digamos que hay diferentes tipos de liderazgo que ustedes tienen que tomar en cuenta. En ocasiones hay que tomar en cuenta un liderazgo muy burocrático,
uno más de carácter autocrático, más participativo, más transaccional, más dirigido al coaching o inclusive más transformacional. O sea, todos estos liderazgos tienen y deben de ejecutarse ante la Junta Administrativa, porque solo de esa manera ustedes, en común acuerdo y en apoyo con la Junta Administrativa, pueden velar y asegurar de que los carteles de licitación y los contratos administrativos realmente logren suplir las necesidades del centro educativo, de la comunidad educativa, y que nuestros servicios, todos los servicios que brinda un centro educativo, se logren con eficiencia, con eficacia y sobre todo con calidad. Ahí está la importancia del director y de la junta administrativa en cuanto a la contratación administrativa. Y eso sería la charlita